Bueno, pues para continuar vamos a tener esta mesa de diálogo en la que nos acompaña también ahora el padre Federico Albat, y el tema será presencia y tarea de la Iglesia en el mundo desde la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Incluso, bueno, hemos tenido una última pregunta que no hice porque era precisamente a partir de Gaudium et Spes, entonces sí no podrá hacer ya para este momento. Y bueno, aprovecho primero para presentarles al padre Federico. Él es sacerdote diocesano, licenciado en Filosofía y en Teología por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, doctor en Teología por la Universidad de Tubinga en Alemania, rector y docente de la Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis de México, y sus áreas de investigación y de publicación son eclesiología, pastoral urbana, filosofía del lenguaje y fenomenología de la corporeidad. Bienvenido, padre, muchas gracias. Tendremos entonces 2 momentos, comenzamos con el doctor Santiago Madrigal y después el padre Federico. Muchas gracias. Pues esto no funciona, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Funciona? Vale. Pues vamos con este segundo tema de este coloquio, presencia y tarea de la Iglesia en el mundo, leyendo la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Hemos estado antes, hace un momento, poniendo en común cuál iba a ser la orientación, porque vamos a hablar del mismo documento y por no resultar reiterativos, pero creo que sin habernos puesto de acuerdo, debe ser la armonía general del cosmos. Yo desde Madrid, él desde aquí, desde México, pues hemos seguido 2 visiones, como verán ustedes, complementarias. Esperemos. Bueno, pues ahí tienen también un pequeño esquema, guión que voy a seguir, y en el reverso pues algunos fragmentos de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, y la estructura de este documento muy amplio. Ahí está descrito y yo también lo voy a describir con un cierto detenimiento. La cuarta Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, intenta responder a una cuestión sempiterna que no ha perdido un ápice de actualidad, a saber, ¿qué significa desde el Evangelio de Jesucristo la presencia cristiana en el mundo? Esta cuestión recobra nueva actualidad si se relee desde la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, cuyas raíces más hondas se pueden rastrear en este documento del Concilio Vaticano II que ahora vamos a presentar y comentar. Comienzo entonces con unos preliminares, digo ahí, una triple singularidad de la Constitución Pastoral. La primera característica original de este documento va anunciada en la identificación de los destinatarios, que es el primer texto que les he puesto ahí en el guión, del número 2 de Gaudium et Spes. Dice así: el Concilio Vaticano II, tras haber profundizado en el misterio de la Iglesia, todo lo que hemos dicho acerca del Lumen Gentium, se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. Por tanto, estamos ante el primer documento magisterial de un concilio que tiene por destinatarios no únicamente a los católicos, sino a la humanidad de bien en general. Esto es lo que podemos llamar una primera singularidad de la Constitución Pastoral. Una segunda peculiaridad, su génesis, la historia de su redacción. Tuvo que transcurrir el primer periodo de sesiones, el otoño del 62, para que se llegara a formular la necesidad de redactar un esquema sobre la relación Iglesia-mundo, cuya lenta y laboriosa elaboración va a acompañar
todo el devenir del concilio hasta el final, hasta el otoño de 1965. A estas alturas podemos entender que la puesta en marcha de un documento que aborda este tema tiene que ver con el plan del cardenal Suenens y esa orientación de la Iglesia ad extra. Este es uno de los frutos de ese primer periodo de sesiones, que no dio lugar a ningún documento, pero sí que aclaró el plan, el programa del concilio. Así se empieza a hablar del esquema 13, el llamado esquema 13, es decir, que ocupaba en el listado de los temas después de la revisión que han hecho los padres conciliares, primero ocupó el puesto 17, luego pasó a ser llamado el esquema 13. En la bibliografía normalmente se habla de este documento como el esquema 13, es una manera habitual de denominar. Por tanto, ahí va a tratarse esta cuestión. Las implicaciones de la Iglesia respecto del mundo, la presencia, la tarea de la Iglesia en el mundo. Este es el contenido del esquema 13. Y como decían las malas lenguas, los más críticos, algunos lo llamaban, creo que el mismísimo cardenal Ottaviani lo llamaba el arca de Noé, porque ahí iba a parar todo tipo de tema de donde no sabían dónde colocarlo. Bueno, esto habla de las dificultades y de la heterogeneidad también que va a acoger este esquema. Finalmente, y tercera peculiaridad de este documento, es el documento que Juan XXIII nunca llegó a ver. Falleció el 3 de junio de 1963. Y, como ya he indicado, tampoco había ningún esquema previo que fuera lo que luego ha sido la Constitución Pastoral. Dicho de otra manera, el esquema 13, la Constitución Gaudium et Spes, da cabida a esa intención pastoral que Juan XXIII quiso imprimir al concilio. Y para ello ha utilizado una metodología inductiva en su exposición, es decir, escrutar a fondo los signos de los tiempos, interpretándolos a la luz del Evangelio. De ahí esa serie de preocupaciones típicas de la Constitución Pastoral. En la segunda parte de este documento nos vamos a encontrar una reflexión sobre la política, sobre la economía, sobre las cuestiones sociales, sobre la paz en el mundo, sobre la sociedad familiar o conyugal. Es por primera vez también, esta es la tercera peculiaridad, un concilio aborda esta serie de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del mundo contemporáneo. Bien, en mi exposición voy a avanzar en dos momentos, conforme ahí está diseñado en este guión. En primer lugar, quisiera recuperar lo que el concilio ha sido desde esa perspectiva pastoral, el espíritu del ayornamiento pastoral, recurriendo a algunos textos de los dos papas del concilio, de Juan XXIII, San Juan XXIII y del Beato Pablo VI. Y después abordaré la letra, el contenido de este documento Gaudium et Spes, dando algunas pinceladas de la materia que trata de su articulación, algunas claves de lectura. En primer lugar, el concilio pastoral de Juan XXIII, y aquí esto ya nos suena la Iglesia ad intra y la Iglesia ad extra. Es que, curiosamente, aunque de ello habían hablado Suenens y Juan XXIII en la primavera del año 1962, en un famoso discurso radiofónico del 11 de septiembre, un mes antes de la inauguración oficial del concilio, ya Juan XXIII hizo uso de esa articulación y de esto que estaba a la base del plan de Suenens. En aquel momento, no se sabía de la influencia de Suenens en aquel discurso radiofónico de Juan XXIII. Hoy esto está aprobado. Pero de todos modos, lo más original del pensamiento de Juan XXIII era ya esa preocupación acerca de los signos de los tiempos. Y cuando convocó oficialmente el concilio, puso el énfasis en el concilio quería que entraran en contacto las energías vivificantes de la Iglesia con los problemas del mundo moderno. Esta es una de las grandes preocupaciones de
de Juan 23 cuando hace suyo ese mensaje del plan de Suenes y pone en el frontispicio el texto evangélico que utilizaba Suenes y que podemos decir está a la base de todo el Concilio Vaticano II. Es el mandato misionero del final de los evangelios, Mateo 28, 19, 20. Id al mundo entero y anunciad el evangelio. Esta es, en el fondo, la gran dimensión pastoral que Juan 23 quiso imprimir al Concilio Vaticano II. Y por eso, pues, podemos decir, insinuaba antes, es la Constitución que Juan 23 hubiera querido ver, pero nunca llegó a ver. Es la Constitución que enlazaba más profundamente con ese espíritu pastoral que él quiso imprimir al concilio. Paso a decir algunas cosas de cómo su sucesor, Pablo VI, perfectamente en la línea del Papa Roncalli, quiso encauzar ese espíritu de ayornamiento y ese espíritu de apertura al mundo tal y como lo había previsto Juan 23. Por eso es notable que en su primer discurso ante el concilio del 29 de septiembre de 1963, lo primero que hace es recordar fragmentos de Gaudet Mater Ecclesia, del discurso inaugural del concilio del 11 de octubre. En la parte central de aquel discurso expresó los 4 fines principales del concilio. Saber, la noción, o si se prefiere, la conciencia de la Iglesia. Segundo, la renovación. Tercero, la reunificación de todos los cristianos. Y cuarto, el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestro tiempo. Es claro que este cuarto objetivo es el que enlaza directamente con lo que luego va a ser ese esquema 13 o la Constitución pastoral. Sería el momento también de recordar, lo hacía antes, el énfasis que la primera encíclica de Pablo VI, la Ecclesiam Suam, del 6 de agosto de 1964, pone en esta apertura al mundo, en esa actitud del diálogo. Cito un fragmento muchas veces citado de esa encíclica donde está hablando de esa nueva manera de ser Iglesia que es el diálogo. Dice así: las relaciones entre la Iglesia y el mundo pueden revestir muchas formas diversas entre sí. Teóricamente hablando, la Iglesia podría proponerse reducir al mínimo las relaciones procurando apartarse del trato con la sociedad. Igualmente podría proponerse desarraigar los males que en ésta puedan encontrarse, anatematizándolos y promoviendo cruzadas contra ellos. Podría, por el contrario, acercarse a la sociedad profana para intentar obtener influjo preponderante e incluso ejercitar en ella un dominio teocrático. Y así otras muchas maneras. Sin embargo, nos parece que la relación de la Iglesia con el mundo, sin excluir otras formas legítimas, puede configurarse mejor como un diálogo. Es altamente interesante si se siguen los discursos que Pablo VI pronunció al comienzo y al final de cada uno de los 3 periodos de sesiones que él presidió, 63, 64 y 65, cómo esta apertura de la Iglesia al mundo, cómo este espíritu de diálogo lo ha formulado en el marco de una teología de la caridad. Preciosa, interesantísimo. Hay que leer esos documentos. O cuando fue a visitar la sede central de las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965, un viaje relámpago, seleccionó un grupo de cardenales representativos de todos los continentes y ¡pum!, viajó un viaje relámpago de ida y vuelta, y allí tuvo un discurso precioso que nos ilustra perfectamente de esa teología de la caridad. Un pasaje: nunca como hoy, en una época de tanto progreso humano, ha sido tan necesaria la llamada a la conciencia moral del hombre, porque el peligro no viene ni del progreso ni de la ciencia, que bien utilizados antes podrán resolver un gran número de graves problemas que acometen a la humanidad. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, aptos lo mismo para la ruina que para las más elevadas conquistas. Aquel día habló también de una Iglesia experta en humanidad, y haciendo un énfasis especial en lo que la Iglesia quería aportar a este mundo,
y clarificando las relaciones entre la Iglesia y el mundo actual. Sería también digno de mención el discurso final del 7 de diciembre del 65, donde Pablo VI, que tuvo que pelearse mucho para que saliera adelante un documento como este, estuvo a punto de fracasar muchas veces, porque, como comprenderán, no es fácil decir una palabra acerca de cuestiones tan candentes, tan a la orden del día, como son los problemas de la sociedad conyugal, los problemas de la sociedad política, de la sociedad económica, de la sociedad internacional. A muchos padres les echaba para atrás: ¿tiene sentido hablar de esto en un concilio? Bueno, pues estos son los problemas que acompañan la génesis de este documento. Por eso, como voy a decir enseguida, está concebido una primera parte con una reflexión más teológica, doctrinal, y una segunda parte donde se abordan todas estas cuestiones candentes. Pero aquel día dijo una cosa muy bonita y muy importante, que el Papa Francisco, en ese texto de la bula que cité al principio, la Misericordiae Vultus, ha recuperado un fragmento del discurso final de Pablo VI al Concilio Vaticano II, que reza así: tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea, de acogerla, casi de acompañarla en su rápido y continuo cambio. La religión, es decir, el culto del Dios que se ha querido hacer hombre, se ha encontrado con la religión del hombre que se quiere hacer Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Un anatema? Podía haber sido así, pero no lo ha sido. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Esta es la idea que ha querido recuperar en su bula sobre la misericordia, para inaugurar el año de la misericordia, el Papa Francisco. La espiritualidad del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Que esto, para irnos adentrando ya en Gaudium et Spes, ¿cómo ha quedado plasmado esto? Pues en el reverso del guión de este tema, ahí cito del número 1 de la Constitución Pastoral, el párrafo inicial, para que se vea el tono en que suena esta melodía de la Constitución Pastoral. El gozo y la esperanza, las tristezas y las angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza. Son también gozo y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Y nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón, pues la comunidad que ellos forman está compuesta de hombres que, reunidos en Cristo, son dirigidos por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino del Padre, y han recibido para proponérselo a todos el mensaje de la salvación. Por ello, esta comunidad, la Iglesia, se siente verdadera e íntimamente solidaria con la humanidad y con su historia. Estas palabras podrían muy bien resumir eso que digo ahí en el guión, el espíritu del ayornamiento pastoral, que han encarnado tanto Juan XXIII como Pablo VI. Y la expresión no me la he inventado yo, felizmente, no. Curiosamente se encuentra en un discurso que dirigió Pablo VI a un grupo de sacerdotes dedicados a la misión, en una audiencia, comentando el concilio. Todavía no se había concluido el concilio. Hace una reflexión acerca de lo que significa el ayornamiento y lo que significa el ayornamiento pastoral. Me parece que es una clave que lo resume bien. Y ahí he reproducido otro pasaje de la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, todavía sin entrar en la harina del texto, del cuerpo del documento, de la exposición introductoria, en el número 4, una referencia muy citada, pues ahí encontramos esa alusión a los signos de los tiempos. Dice así: para realizar este cometido, pesa sobre la Iglesia el deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que,
acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes humanos sobre el sentido de la vida presente y futura, y sobre la mutua relación entre una y otra. Es necesario conocer y comprender el mundo en que vivimos y sus esperanzas, sus aspiraciones, su modo de ser, frecuentemente dramático. Son dos textos que dan el tono de por dónde va este documento. Bien, sobre estos presupuestos, el espíritu que anima a la Constitución pastoral, me gustaría hacer una pequeña presentación, una rápida presentación de la letra de los principios teológicos de Gaudium et Spes, insistiendo sobre todo en aquellos lugares donde habla de la presencia y tarea de la Iglesia en el mundo. Gaudium et Spes es el documento más amplio del concilio. Por eso es necesario también algunas claves de lectura para navegar por este documento. Bien, así de un fogonazo se podría decir lo siguiente. La Constitución pastoral deja de ser un documento teórico y abstracto cuando su lectura va presidida por esta cuestión, por este interrogante en el punto de partida. A saber, ¿cuál es el concepto cristiano del ser humano? O dicho de otra manera, ¿cómo entiende la fe cristiana la realidad del ser humano? Estamos entrando por la vía de una antropología cristiana. Esta pregunta antropológica fundamental es la que ocupa toda la primera sección del documento. Toda la primera sección del documento está detrás, está dando respuesta a qué piensa la Iglesia, leyendo la Escritura, leyéndolo, del ser humano. Bien, a partir de este interrogante básico, la segunda parte de la Constitución lo que hace es desmenuzar esa pregunta fundamental en otras 5 cuestiones más particulares. De esta manera, ¿cómo desarrollar cristianamente la vida conyugal y familiar? ¿Cómo promover los valores auténticamente humanos en la cultura moderna? Tercera, ¿cómo responder a los designios de Dios en el ámbito de la vida económica? Cuarta, ¿cuál es el modo cristiano de participación en la vida política? Y quinta y última, ¿cómo promover una civilización de la paz? Estas 5 cuestiones más concretas están desarrolladas en la segunda parte del documento. La primera parte de la Constitución pastoral se ocupa profundamente de dar respuesta a cómo describimos al ser humano desde nuestra fe cristiana. En el guión he puesto ahí en la primera cara las preguntas tal y como las plantea en su literalidad, el número 11, referidas al bloque de la primera parte, la pregunta antropológica en su generalidad. ¿Qué siente la Iglesia del hombre, del ser humano? ¿Qué recomendaciones se han de hacer para la edificación de la sociedad contemporánea? ¿Cuál es el significado último de la actividad humana en el mundo? Estas son las preguntas que esperan respuesta. Ello hará aparecer con mayor evidencia la reciprocidad del servicio entre el pueblo de Dios y el género humano en que está inmerso. Con ello se mostrará la misión de la Iglesia como misión religiosa y por lo mismo sumamente humana. Si pasan al reverso, ahí donde en este anexo, la visión de conjunto. Primera parte, ¿cuál es el título de esta primera parte? La Iglesia y la vocación del ser humano. Tanto la pregunta, ¿qué pensamos los cristianos acerca de la realidad humana? Y esa primera parte está dividida en 4 capítulos. La dignidad, la socialidad,
la actividad humana. Y finalmente el capítulo 4, que aquí es el que me va a interesar, en el que yo me voy a quedar y me voy a ceñir, ¿cuál es la misión de la Iglesia en el mundo actual? Es el capítulo 4 de esa primera parte, en el que me voy a ceñir y me voy a centrar ahora. Ocupa los números 40-45. La segunda parte, como ya decía antes, ese desmenuzamiento de la pregunta antropológica fundamental en 5 cuestiones fundamentales. Aquellas cuestiones que con mayor urgencia experimentaron los padres conciliares, las que se sentían de manera especial en los años 60 del siglo pasado. Por cierto, todas ellas las había anticipado en su plan el cardenal Suenes cuando diseñaba y se preguntaba por la tarea y la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Señalaba estas 5 cuestiones. Había avizorado cuál era el capítulo. La protección de la dignidad del matrimonio y la familia. No ha perdido un ápice de actualidad, sino que este es un problema infinitamente más complejo que en los años del concilio. No ha perdido ni un ápice de actualidad. Segundo, el fomento del progreso cultural. Por aquí también hay una problemática que le gustaba muchísimo a Pablo VI y que luego trabajó mucho, la problemática de la inculturación de la fe. Todo lo que fue a parar a Evangelii Nunciandi y otros documentos. Tercero, la vida económica y social. Cuarto, la vida en la comunidad política. Y quinto, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. No se olvide que estamos en los peores momentos de la Guerra Fría. El Concilio Vaticano II echa a andar cuando el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Los incidentes de la bahía de Cochinos, ahí en Cuba, en torno al 20, 21, 22 de octubre del año 1962. Bien, esta es la visión de conjunto de la Constitución Pastoral. Como he dicho, a mí me interesa centrarme en la primera parte. Las cuestiones de la segunda parte las dejo a un lado y me centro en el capítulo 4, que es un poco el corolario de esa primera parte. Hoy sabemos también que este capítulo 4 se ha introducido en la redacción de la Gaudium et Spes bastante tarde. Un grupo de padres, obispos y teólogos reunidos en Aritzia, cerca de Roma, finales de enero, primeros de febrero del año 1965, están redactando la parte final, la redacción final de este primer bloque. Este capítulo 4 se ha introducido a instancias del obispo Karol Wojtyła y de un proyecto alternativo a Gaudium et Spes sostenido por el episcopado polaco. Entonces, este capítulo 4 quería poner el broche a esa reflexión antropológica. Que este capítulo 4 es central en todo el documento se deduce de los puros indicios literarios. A saber, este capítulo asume el título de la misma Constitución Pastoral, dice en latín, munus, tarea de la Iglesia en el mundo actual. Es decir, el título general de la Constitución es el que se contempla en este capítulo. Lo sabemos por los diarios conciliares, por el diario de Otto Semmelroth o del diario de Iscongar, cómo se ha elaborado este cuarto capítulo. Ellos han sido los redactores. Estos teólogos alemanes con la presidencia de este pequeño grupo de trabajo de Karol Wojtyła. Karol Wojtyła ha tenido mucho que ver con esta parte de la Constitución Pastoral, como de lo que yo me voy a centrar ahora muy rápidamente, esos números 40 a 45, el capítulo 4. Podemos decir que los otros 3 capítulos previos, esos que están trazando una antropología de cuño cristiano, desembocan cada vez en una reflexión de tipo cristológico. Por ejemplo, esa cita, probablemente el texto más citado de la Gaudium et Spes sea ese número 22, donde se dice que el misterio del ser humano solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Por supuesto que es la frase que más ha repetido Karol Wojtyła
después como papa. Es lo he estudiado en algún libro. Tiene una visión de conjunto, una síntesis de la doctrina conciliar impresionante, por su participación muy a fondo en 2 documentos conciliares que para él son la clave explicativa del concilio. Uno de ellos es Dignitatis Humanae y el otro es Gaudium et Spes. Por supuesto, él nunca lo disocia, porque cree a pies juntillas en el plan que hizo Suenes, la Iglesia de intra y la Iglesia de extra, y lo maneja para hacer una síntesis de la doctrina conciliar, pero él, por ejemplo, en los ejercicios espirituales que dio a la curia romana, antes de ser papa, estos que se han traducido al castellano, están publicados en la editorial Bach, con el título Signo de contradicción, esos ejercicios es pura doctrina conciliar, pura síntesis, vuelve una y otra vez sobre los textos conciliares. Y lo hace con un conocimiento de causa realmente admirable. Y digo esto porque hay que decirlo, porque yo he leído y he oído muchísimas tonterías acerca del espíritu anticonciliar de Karol Wojtyła. Lo siento, falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Bueno, pero este no era mi tema ahora, sino... Bueno, vuelvo sobre los números 40 a 45, ya he dicho, los 3 capítulos sobre la dignidad humana, sobre el carácter social del ser humano y sobre la actividad humana en el mundo, la actividad transformadora, desembocan, son como 3 pilastras sobre las que se eleva esa cúpula que quiere ser el capítulo 4 para analizar la relación Iglesia-mundo en esos números 40 a 45. Ahí asistimos, podría decirse así, a las antípodas de lo que significa en la historia del magisterio el sílabus. El sílabus, si le suena el sílabus, es de Pío IX, ese elenco de tesis que se critican de la manera del mundo moderno salido de la Revolución Francesa, culminando en aquella: anatema sea quien diga que el romano pontífice se puede congraciar con el mundo de las libertades que ha surgido de la Revolución Francesa. Como dando la vuelta a un guante, los números 40 y 45 piensan en una clave completamente distinta cómo ha de ser la relación Iglesia-mundo, en términos de colaboración, en términos de servicio, en términos de amor, en términos de caridad. Y también reconociendo el movimiento inverso. En los números 40-45 de Gaudium et Spes no se describe una relación de la Iglesia-mundo como la del médico al enfermo, o el maestro y el alumno, quien tiene que aprender, quien tiene que ser sanado, ¿no? Hay simbiosis y hay un camino de ida y vuelta. Se insiste, por supuesto, en lo que la Iglesia quiere ofrecer a la humanidad, pero sin desconocer tampoco que la sociedad, el mundo, los avances también sirven a la Iglesia. Otra cosa sería vivir en una ciudad platónica, que no es el caso. Bien, por no alargarme más, un texto fundamental que quiere expresar esto, y precisamente utilizando la misma categoría que la Lumen Gentium, la noción de Iglesia Sacramento Universal de Salvación, o de Iglesia Sacramento, que es el punto de intersección más claro entre las 2 grandes constituciones sobre la Iglesia, la que trata de la Iglesia ad intra, Lumen Gentium, y la que trata de la Iglesia ad extra, la Constitución pastoral. Leo ahí y termino. La Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir del mundo múltiple ayuda, solo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Todo el bien que el pueblo de Dios puede dar a la familia humana al tiempo de su peregrinación a la tierra deriva del hecho de que la Iglesia es sacramento universal de salvación que manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Fin de la cita. Muchas gracias por la atención.
En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en este evento. Quiero confesar que no vivo muy lejos de aquí, pero nunca había tenido la oportunidad de venir, así que hoy es el día o la noche de mi redención. También pues quiero expresar mi admiración y gusto de estar junto a usted. Creo que será una anécdota que algún día contaré con mucho orgullo. He titulado mi participación Apuntes teológicos sobre Gaudium et Spes. El Concilio Vaticano II es un evento que ha marcado y redefinido el caminar de la historia de la Iglesia de modo decisivo. En él hallamos una reflexión sobre la identidad de esta comunidad de fe. Se trata de una exposición teológica de principios que deben orientar el caminar de la Iglesia en la historia, es decir, la comprensión de la comunidad de fe de los bautizados, las relaciones entre ellos y su relación con el mundo en general. Los documentos del concilio expresan el consenso general de la Iglesia, manifestando la enseñanza de todos los obispos unidos al Papa. La autoridad del concilio es del máximo nivel y se convierte en punto de referencia para la posterior enseñanza y praxis de los creyentes. Algunos aspectos a considerar en relación a una adecuada interpretación del texto conciliar son los siguientes. 1. Los textos deben ser entendidos de modo integral. No se pueden enfatizar afirmaciones o aspectos de modo aislado. Precisamente la tensión existente entre las enseñanzas representa una característica fundamental del concilio. Se puede hablar de la multidimensionalidad de las enseñanzas del concilio. 2. Es necesario interpretar afirmaciones individuales en el marco de la intención de toda la obra y viceversa. El conjunto del texto conciliar debe ser explicado mediante textos concretos. Cada documento posee su clave interpretativa. No es lo mismo leer sobre la revelación que algún texto sobre la Iglesia o sobre el apostolado de los laicos, y cada texto se inserta en el conjunto de todos los documentos. 3. El concilio no puede ser abordado excluyendo la tradición de los concilios precedentes. 4. El estudio del proceso de redacción es un elemento fundamental para su interpretación. 5. El concilio debe ser visto como la expresión de una unidad dialéctica entre tradición e interpretación actualizante de cara a la situación presente. Por otra parte, la recepción del concilio se lleva a cabo advirtiendo la serie de encíclicas, discursos y demás documentos del magisterio postconciliar. 6. Los padres conciliares no pretendieron ofrecer una teología consumada sobre todos los temas. Quedan muchas preguntas abiertas y aspectos parcialmente tratados. Un concilio no solo es expresión de la asistencia del Espíritu Santo, sino también de la historicidad del conocimiento y la comunicación humana, de las limitaciones hermenéuticas de las personas y de las estructuras eclesiales. 7. De manera particular, especialmente para esta exposición, destaca el carácter pastoral del concilio. Esto no significa una merma de su valencia doctrinal, sino más bien la adecuada proyección de la enseñanza sobre el ser de la Iglesia, la cual es definida como instrumento de salvación para la humanidad. Se puede hablar de un magisterio pastoral, de un magisterio conciliar pastoral. Este último punto se hace especialmente visible en la estrecha relación que se da entre la enseñanza doctrinal de la Constitución dogmática Lumen Gentium y el magisterio de la Constitución pastoral Gaudium et Spes. Ambos documentos son denominados constituciones, lo cual denota su especial importancia y autoridad en comparación con los textos del concilio clasificados como decretos y declaraciones. Gaudium et Spes retoma la definición de la Iglesia de Lumen Gentium como la comunidad convocada por Dios para contribuir a la salvación del mundo, como signo e instrumento de la comunicación de la revelación de Dios y de su autodonación a los seres humanos.
En el número 40 se explicita que la intención de la Constitución pastoral es tratar acerca del misterio de la Iglesia, su ser y actuar en el mundo. Es algo que ya escuchamos bien aclarado. Se menciona el eje nuclear temático del concilio aquí. La Iglesia solo puede existir y realizar su misión en una situación histórica y geográfica concreta. Hablar del mundo es importante para el concilio, no por el mundo en sí mismo, sino por ser el espacio existencial habitado por el ser humano. De esta forma, el centro de la atención de Gaudium et Spes es el ser humano redimido por Cristo, con sus múltiples universos simbólicos y lingüísticos, con su cultura, su historicidad, su corporeidad, sus relaciones sociales, su creatividad, etc. Estoy yo muy emocionado por el tema de la corporeidad actualmente, y había en uno de los esquemas la intención de meter un pasaje, un capítulo específicamente sobre la corporeidad. De todos modos, se incluye el contenido en el resultado final. Todas las dimensiones y problemáticas de lo humano son declaradas aquí como verdaderamente relevantes para la Iglesia. Fue el mismo Papa Juan XXIII, como ya lo escuchamos, el que promovió la reflexión y enseñanza conciliar sobre la relación entre Iglesia y mundo. El cardenal Leo Joseph Swinens, uno de los comisionados para sacar adelante esta empresa, propuso que, de acuerdo con las directrices dadas por el Papa en su discurso inaugural, se considerara la doctrina de la Iglesia bajo dos aspectos: la Iglesia ad intra, su naturaleza en cuanto cuerpo místico; la Iglesia ad extra, su misión consistente en predicar el Evangelio a todas las naciones. Esto es un repaso de lo ya escuchado anteriormente. Esto último implicaba el diálogo con el mundo contemporáneo. Es así como llegaría a acuñarse la vinculación entre la exposición dogmática sobre la Iglesia y el magisterio pastoral sobre la misma. A continuación, quisiera destacar 3 puntos del contenido de Gaudium et Spes que son de suma importancia para una renovada interpretación de este documento: el sentido teológico del mundo, el significado de los signos de los tiempos y el análisis de la dignidad del ser humano. No pretendo ofrecer un estudio exhaustivo, sino simplemente presentar algunas consideraciones de orden teológico y de aplicación pastoral. Primer punto: visión teológica del mundo. El Concilio Vaticano II ofrece una visión transformada de la Iglesia sobre el mundo, pasando de una ponderación desdeñante a una valoración positiva de las realidades temporales. Muchos consideraban como una exigencia de la espiritualidad cristiana el vivir el contemptus mundi, es decir, el desprecio del mundo. En varias ocasiones la Iglesia se pronunció en contra del progreso técnico, científico y en contra de las transformaciones económicas y sociales. Además del sílabus que mencionaba el padre, podemos mencionar lo que sucedió con el caso Galileo. Hubo ocasiones en que se condenó la televisión, el ferrocarril. Hay varios ejemplos, ¿no?, de esta dificultad de aceptar las transformaciones del mundo moderno, según en la época en que estemos. Ahora, en cambio, se invitaba a los creyentes a no huir del mundo, sino a tener una gran estima por el progreso de la cultura, las ciencias, el arte, etc. Empero, la estimatio mundi, esta valoración del mundo, no es ingenua. El texto conciliar toma en cuenta la ambivalencia del mundo. Este no solo es el lugar de la presencia de Dios, sino también el lugar de la rebelión contra Dios. Yves Congar distingue 4 sentidos del concepto mundo en el Nuevo Testamento. Vamos a verlos aquí en la filmina. En primer lugar, mundo se refiere a la creación en general. La creación muestra un orden y una bondad propios. Así se expresa en varios textos del Nuevo Testamento. Plasmo ahí un par de ellos. En segundo lugar, mundo es el lugar y el horizonte en donde viven los seres humanos. Cristo, se dice, es enviado al mundo. A los discípulos se les pide
permanecer en el mundo. Es el lugar en el que acontece la revelación dada por Jesucristo. En tercer lugar, es el ámbito histórico del hombre que se ha apartado de Dios. En él se hallan presentes potencias hostiles al reino de los cielos. Este mundo tiene su propio príncipe, Satanás. Este aspecto del mundo, cito a Yves Congar, como hostil a Dios, es particularmente subrayado por San Juan, que piensa y se expresa en términos de oposición: luz, tinieblas, vida, muerte, verdad, mentira, etc. Análogas oposiciones se encuentran en San Pablo. Hasta aquí la cita. Este mundo ha sido ya vencido por Cristo. No obstante, el mismo Evangelio de Juan aclara que el mundo es amado por Dios. Jesús es luz del mundo, vida del mundo, salvador del mundo. Por último, el cuarto sentido, mundo se refiere al universo ordenado hacia Cristo, en quien todas las cosas encontrarán su consumación. Es el mundo, se dice técnicamente, en su dimensión escatológica. Gaudium et Spes toma en cuenta la pluralidad de estos significados. De cualquier manera, lo que predomina no es una señalización de la realidad pecaminosa del mundo, aunque se tome en cuenta, sino la estimación de su realidad positiva. Este es un principio que actualmente debe ser tomado en cuenta. La Iglesia constantemente se ve agitada por movimientos pendulares que van desde el desprecio y la huida del mundo hasta procesos de mundanización por una confianza desmedida en los criterios y realidades humanos. El Papa Francisco ha insistido en que la Iglesia debe dejar sus zonas de confort, renunciar a actitudes narcisistas de autorreferencialidad para poder salir al encuentro de los demás. La misión, dice él, debe realizarse en las calles, en todos lugares donde viven los hombres y las mujeres. El diálogo con el mundo es fundamental, ya que la Iglesia debe ser signo e instrumento de salvación en todas las situaciones en las que los seres humanos viven. Por otro lado, el Papa Benedicto XVI alertaba sobre el riesgo de la mundanización, de perder de vista la especificidad de la vida cristiana, asimilándola a criterios terrenos contrarios al Evangelio. Por supuesto, este tema también lo menciona Francisco. Sin ignorar la ambivalencia de la historia humana, Gaudium et Spes constata que Dios actúa no solamente dentro de los límites de la Iglesia, también esto ya fue mencionado, sino que se hace presente de un modo constante en el mundo. Esto concuerda con las sentencias teológicas de Lumen Gentium y de Nostra Aetate, según las cuales también fuera de la Iglesia Católica se hallan elementos de gracia y de verdad. La Iglesia Católica es el lugar privilegiado de la acción de Dios porque tiene la plenitud de los elementos de mediación entre Dios y los hombres, pero no tiene la totalidad de estos elementos. En muchos lugares y expresiones socioculturales es factible encontrar la presencia activa del Espíritu Santo que fecunda la vida de los seres humanos con sus dones. La Iglesia, al predicar el Evangelio, se dirige a todas las personas en quienes, de hecho, la acción de Dios ha tenido lugar. No hay ser humano al que de algún modo no le haya salido al encuentro el amor de Dios. Esto posee gran importancia desde el punto de vista teológico-pastoral. Al hablar, por ejemplo, de la pastoral urbana, es oportuno reconocer no solo las grandezas y progresos de la cultura, sino también múltiples aspectos que dejan entrever la acción salvadora de Dios. Pensemos en la gran urbe, en donde también hay denuncia contra las injusticias, defensa de los excluidos y marginados. Todo esto también lo encontramos en el mundo urbano. El concilio explica que no solo la Iglesia fecunda la realidad temporal, esto me parece fabuloso, sino también ella misma se ve enriquecida por las bondades del mundo. Esto plantea en la actualidad grandes retos y abre para la Iglesia oportunidades de desarrollo. En el número 43 de Gaudium et Spes, los obispos aseveran con humildad y lucidez que la Iglesia tiene mucho que madurar respecto a su relación con el mundo. Y más adelante añade que la Iglesia, al tener una estructura social propia, tiene la oportunidad de enriquecerse del progreso de la sociedad.
Actualmente, el Papa Francisco ha insistido en la necesidad de que la Iglesia genere más y mejores modelos descentralizados de organización. Aunque la Iglesia tiene una estructura jerárquica, también es una comunión de vida que se expresa en modelos sinodales y consensuales. La Iglesia debe aprender a desarrollar más y mejores estructuras de participación en todos los niveles. Siguiente punto, sobre los signos de los tiempos. La expresión se encuentra en Mateo 16:1-3. Fariseos y saduceos le piden a Jesús un signo. Él les recrimina el poder leer los signos del cielo para saber cuándo se avecina una tormenta, pero no poder, en cambio, leer los signos de los tiempos. Los Semeyaton Cairón, los signos de los tiempos, indican los tiempos mesiánicos. Jesús es el signo de los tiempos por excelencia, puesto que en él se manifiesta inconmensurablemente la presencia de Dios entre los hombres. En un sentido lato, se habla de otros signos en los que aparece la presencia salvadora de Dios. Al hablar sobre la situación del hombre en el mundo de hoy, Gaudium et Spes aborda la temática de los signos de los tiempos, una expresión usada por Juan XXIII ya en su bula Humanae Salutis, con la que convoca la realización del concilio. Se trata de un factor bastante novedoso en el lenguaje teológico. Joseph Ratzinger, comentando el concepto signo de los tiempos en el Vaticano II, manifestó su perplejidad y desconfianza al respecto. Como sea, la expresión signo de los tiempos se refiere a los acontecimientos y realidades socioculturales que van marcando la vida e historia de la humanidad, de tal forma que es posible descubrir en ellos la acción de Dios. En el número 4 de Gaudium et Spes se declara: es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época, los signos de los tiempos, e interpretarlos a la luz del Evangelio. ¿Qué son estos signos de los tiempos? Pueden ser, ahí lo pongo en la filmina, sucesos que favorecen el desarrollo del ser humano o hechos que ponen de manifiesto el peligro de la deshumanización. El criterio para interpretar los signos de los tiempos es el Evangelio, los avances en materia de justicia, de paz, de promoción del medio ambiente, las grandes creaciones culturales y científicas que dignifican al ser humano son realidades conformes al Evangelio y en las que se puede descubrir la acción de Dios que va llevando a los seres humanos a la plenitud de la historia y al encuentro definitivo con Él. También los fracasos de la humanidad pueden desvelar la realidad del pecado. No se debe perder de vista la distinción entre los acontecimientos de campo meramente terrenal y la acción salvadora de Dios. No se debe enunciar sin distinciones que Dios se muestra en los acontecimientos del mundo. La historia y las realizaciones humanas son una realidad ambivalente. Así, por ejemplo, los avances tecnológicos llevan al ser humano a crecer, a resolver muchos problemas, pero también los avances tecnológicos llevan en ciertos momentos a la destrucción, al deterioro del medio ambiente. Con la categoría de signos de los tiempos no se puede justificar cualquier realidad temporal desde el punto de vista teológico. Es necesario efectuar un adecuado juicio. Actualmente, la Iglesia debe seguir aprendiendo a discernir estos signos. Hay muchos acontecimientos en los que se manifiestan la presencia de Dios. Los avances de la humanidad interpelan a la Iglesia en cuestiones de diálogo, de compromiso social, de apertura y tolerancia. Gaudium et Spes propone en este rubro criterios de gran importancia. En el número 29 se declara lo siguiente, cito: toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. Hasta aquí la cita. Hoy en día también la Iglesia necesita aprender a ser más misericordiosa, a mostrar un rostro de acogida y no de condena. No se trata de ignorar o relativizar las verdades y los errores, pero hay que reconocer que una cosa es el error y otra la persona.
Según los padres conciliares, la persona conserva su dignidad, incluso, esto es atrevido para muchos oídos, cuando esté desviada por ideas falsas o insuficientes en materia religiosa. Vuelvo a citar el número 28 ahora. Dios es el único juez y escrutador del corazón humano. Por ello nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás. Esta postura en nuestro tiempo tiene gran relevancia. Lo sabemos en todas estas cuestiones, familia, diversidad sexual, diálogo intercultural, de suma actualidad. Siguiente punto. Teología sobre la dignidad humana. La exposición de Gaudium et Spes sobre la dignidad del ser humano es central y de gran profundidad. La Constitución pastoral se interesa especialmente por las cuestiones más acuciantes del ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Qué pueden esperar las sociedades? Hay un enfoque en la dimensión personal del ser humano, su dimensión comunitaria, su existencia histórica, su realidad corporal y espiritual. El texto conciliar encuentra su núcleo configurador en la antropología teológica, en la mirada a la realidad humana desde la revelación de Dios. Dios revela quién es el hombre. Pero igualmente el ser humano es un lugar específico para acceder al misterio de Dios. La Sagrada Escritura, leída en el horizonte de la tradición de la Iglesia, nos descubre cuál es la vocación sublime de cada hombre y de cada mujer. La Escritura es, podemos llamarlo así, como ahí está escrito, el locus proprius, la fuente de la revelación por excelencia que nos instruye que la libertad del ser humano alcanza su plenitud en el encuentro con Dios en Jesucristo. En el número 22 se afirma como principio fundamental de la antropología cristiana que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Este número, como ya se dijo, es particularmente importante, ya que da su último sentido al esfuerzo antropológico de todo el concilio. Pero además, Dios se manifiesta de muchos modos en el ser humano, cuya realidad e historia pueden ser cualificadas como un locus alienus, otra fuente para discernir la voluntad de Dios. En las conquistas de los hombres y mujeres en cuestiones de justicia, de paz, de derechos humanos, etc., se descubren aspectos de la verdadera vocación del ser humano. Por ejemplo, el concilio aprecia en varios lugares el derecho a la libertad de conciencia, también en materia religiosa. Esto, como ya se mencionó, es muy significativo, pues anteriormente la Iglesia se había pronunciado en contra de la afirmación por parte del Estado en materia religiosa. El padre mencionaba el sílabus, también tengo la cita de Gregorio XVI que habla del deliramentum de la libertad religiosa, ¿no? Como algo totalmente contrario. El reconocimiento de la sublime dignidad del ser humano tiene consecuencias pastorales importantes. La Iglesia escruta los signos de los tiempos y busca entablar un diálogo con las distintas culturas, con su visión del ser humano y del sentido de su existencia. Se puede hablar aquí de un principio pastoral de no exclusión, conforme al cual ninguna realidad humana es ajena a la misión de la Iglesia. Esto es un reto muy concreto, ¿no? Un reto para las parroquias, para nuestra actitud. Es decir, ¿qué ambientes yo excluyo, por ejemplo? ¿No? Pensemos en una parroquia. ¿A dónde llega la parroquia, ¿no? Territorialmente, culturalmente, en los ámbitos? O sea, esta pregunta se puede plantear en todos lados. Es una tensión más bien centrípeta, todo hacia acá, hacia donde yo estoy. Hay lugares incómodos a donde uno no llega. ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación para excluir algún lugar? O sea, Gaudium et Spes es sumamente esclarecedor a este respecto. La actividad evangelizadora de la Iglesia demanda tomar en cuenta la diversidad lingüística de los grupos sociales. Cada lenguaje es un modo de existir y de interpretar la realidad. Si se observa el caso de la realidad urbana, se puede destacar la pléyade de códigos lingüísticos y simbólicos que ahí existen. El documento de Aparecida
puntualiza que muchas veces los lenguajes utilizados en la catequesis y en la pastoral no toman en cuenta la diversidad y la evolución de los códigos lingüísticos de las sociedades. Es imprescindible que la Iglesia aprenda todos estos lenguajes y que ejerza su actividad misionera en todo campo de la existencia humana. De acuerdo a esto, se puede definir la pastoral de la siguiente forma. Es, creo, el punto siguiente. La predicación significativa del Evangelio en todo lenguaje humano. La constitución pastoral presta especial atención a la complejidad de las relaciones y estructuras sociales. El ser humano es esencialmente social, así como la vida de gracia. La Iglesia debe iluminar todas las realidades sociales, identificando los retos que presentan para el desarrollo de los seres humanos. De manera particular, habla de la importancia de ayudar a los pobres y afligidos. Así se hace eco al llamado realizado por Pablo VI en Pacem in Terris a buscar la realización de la justicia y a promover la solidaridad entre todos. Por otra parte, en el documento se examina el sentido de la actividad del ser humano en el mundo. Dios ha dado a hombres y mujeres la posibilidad de dominar sobre la creación y contribuir de este modo al progreso. El ser humano es creativo. Por medio del arte, la ciencia, la tecnología y la cultura en general, va avanzando hacia la perfección. La verdadera liberación del ser humano no es resultado de su esfuerzo, sino es don de Dios. La plenitud de la vida solo se halla en Cristo. No obstante, hay una relación estrecha entre la construcción de una sociedad mejor, de un mundo más justo, y la expansión del reino de Dios. Al mismo tiempo que se establece el principio teológico de la autonomía de las cosas temporales, se señala la importancia de reconocer a Dios como fundamento y meta de toda la realidad. A manera de conclusión, se puede apuntar que la teología de Gaudium et Spes sigue siendo una fuente vigente de aprendizaje y reflexión para toda la Iglesia. Hay muchos principios que pueden desarrollarse para iluminar la misión de la Iglesia en el mundo. Partiendo de la enseñanza de esta constitución pastoral, es imperioso echar a andar transformaciones pendientes en el orden de las actitudes de los creyentes, de los criterios de diálogo y evangelización, así como de las estructuras eclesiales. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que tenemos unos 5 o 10 minutitos si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Una pregunta, Henry de Lubac, ¿qué participación tiene en Gaudium? A ver si me acuerdo. No es de sus textos preferidos. No es de sus textos preferidos. La mayor colaboración de Henry de Lubac tiene que ver con Dei Verbum, y así lo señaló el día de la proclamación solemne el mismo Papa Pablo VI, que le invitó a concelebrar en aquella sesión solemne. No es de su agrado, el diario de Henry de Lubac es sorprendente por muchas razones, que es la fuente donde sabemos más de sus intereses teológicos, los que ha visto reflejados en los documentos. Él está muy satisfecho de Lumen Gentium, está muy satisfecho de Dei Verbum, ha colaborado en la comisión teológica y ha tenido mucho que ver con esos documentos y está muy satisfecho. Y él, al final, desde su diario, dirá: la puesta en práctica del concilio, ojo, y así se lo dice también a las autoridades jesuíticas, para formar a los estudiantes, Lumen Gentium y Dei Verbum. Son las dos grandes constituciones para interpretar el concilio. Henry de Lubac, que había sido muy perseguido antes del concilio, durante el concilio, al final da la impresión de que vuelve a sentirse perseguido por una evolución teológica que experimenta dentro de algunos grupos de teólogos del concilio. En particular,
sus grandes enemigos han sido los dominicos, no porque sea jesuita, sino algunos dominicos, que son Chenu y Sillebex. Henri de Libac se aparta del proyecto teológico, el gran proyecto teológico de la revista Concilium, precisamente por discrepancias con la teología de Chenu y con la teología de Sillebex, que han marcado muy mucho la teología de Gaudium et Spes. Gaudium et Spes también ha sido como un punto de inflexión entre la teología francesa y la teología alemana. Algo indicaba aquí también el profesor. Sobre todo en el debate acerca del concepto de mundo. ¿De qué mundo estamos hablando? Bueno, aquí la teología francesa era mucho más optimista, sobre todo en la línea del dominicana, los dominicos, Chenu y Sillebex. En cambio, los grandes teólogos alemanes, Ratzinger, Semmelroth, Rahner, con Gaudium et Spes tuvieron sus dificultades. Vamos a ver, cuando hablamos de mundo, ¿de qué hablamos, no? Esa teología encarnacionista, facilona, optimista, puramente optimista, no nos gusta. Aquí la teología de la cruz y el mensaje cristiano de la encarnación es el mensaje de la cruz. Aquí hay un parting of the ways entre los teólogos más abiertos del concilio. Henri de Libac se fue situando cada vez más en contra de estas líneas excesivamente positivas hacia esa interpretación demasiado optimista de algunos sectores de la teología francesa, en particular con los dominicos. Para no caer en la ruptura, por ejemplo, de la posición del sílabus y la posición en general del Vaticano II, que es más de diálogo y no de rechazo, y sobre todo muy marcada en Dignitatis Humanae. Es decir, cómo el sílabus va en un sentido y los padres conciliares no tienen ruptura en el magisterio, pero sí tienen una nueva relación con el mundo. Vamos a ver, representantes de esa mentalidad. En la onda del sílabus también los hubo dentro del Concilio Vaticano II. El fenómeno Lefebvre no se improvisa. El fenómeno Lefebvre, hay dos Lefebvres, a veces verán citado en las... Marcel Lefebvre es el de la disidencia de Caen, ¿no? Pero hay que saber que al interior del concilio hubo un grupo muy bien organizado que se llamaba Cetus Internationalis Patrum, Grupo Internacional de Padres, que representa las líneas de mayor resistencia frente a todos los avances, frente al ecumenismo, frente a la manera de interpretar la relación escritura-tradición, eminentemente antiprotestantes, anti todo. O sea, el fenómeno postconciliar de la ruptura que obliga a Juan Pablo II a romper los puntos más calientes que detecta esta ruptura son lo que Lefebvre entendía que eran los tres principios de la Revolución Francesa aplicados a la Iglesia: libertad, igualdad, fraternidad, pero aplicado a pueblo de Dios, colegialidad, diálogo interreligioso, ecuménico. Ni hablamos de la reforma litúrgica, ni hablamos. O sea, está bien claro, es decir, que ha habido resistencias muy fuertes, organizadas, que ha habido un debate, la historia fluye, ¿no? Entonces acaba 1869-1870, el Vaticano I, entiéndase como la culminación del espíritu del sílabus de 1864, no, pero esto ha seguido, la historia sigue y las resistencias han seguido, ¿no? Entonces, ¿cómo negocian esto los padres? Pues en el Concilio Vaticano II hubo mucha discusión, mucho debate, mucha confrontación, pero en aras de decir, lo que Juan XXIII quiere, este espíritu del ayornamiento, ¿cómo se verbaliza, cómo se plasma? ¿Por la vía de volver atrás o por la vía
como se dice al comienzo de la Dignitatis Humana, sacando cosas nuevas de las antiguas, del antiguo, ¿no? Esto dicho en términos mucho más selectos, pues por la dinámica del ressourcement, de la vuelta a las fuentes, por la vuelta, por el ayornamiento, por el desarrollo de la doctrina en términos de Murray, del padre Murray, el gran hacedor de Dignitatis Humanae, ¿no? Pero esta es la realidad humana, realidad de debates y de discusiones, y bueno, pues luego hay que votar, y las mayorías, ¿no? Un concilio en términos generales es, antes que nada, la búsqueda del consenso eclesial. Consenso en un doble sentido. En el sentido diacrónico y vertical, es decir, aquel que nos lleva a los principios de la doctrina apostólica, la nota de la apostolicidad, ese consenso vertical, diacrónico, y por otro lado, consenso horizontal, sincrónico, aquí, en que convienen todas las iglesias universales representadas por sus obispos. Esta es la entraña y la esencia teológica del concilio. Es un gran debate, un gran esfuerzo. Es que, a ver, el gran problema, entiendo yo, es precisamente qué hacemos con el mundo, que tiene mucho que ver con la lámina y lo que se decía hace rato. Somos luz del mundo, pero no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Esa relación es terriblemente problemática, y en Gaudium et Spes el tema es, a ver, dialogamos y estamos abiertos, y hay que evitar el narcisismo y la autorreferencialidad, y está muy bien, pero ¿cómo, hasta dónde está el límite? ¿Cómo hacer? Porque uno puede quedar camuflajeado en el mundo, o desdibujarse, ¿no? O ser, digamos, tan cerrado que entonces queda uno tan fuera del mundo, en la estratosfera, y entonces pierde la eficacia evangelizadora. No sé, creo que ese es el gran problema. A mí me gustaría escuchar algún comentario en relación a esto. O sea, creo que no se le debe quitar su polivalencia al término mundo. No tiene que ser un término simple, ¿no? Es un término complejo. Eso significa que hay cosas buenas, cosas malas. Tiene que ver esto con la libertad humana. La libertad humana no es unívoca. El ser humano no es una realidad que no tenga matices, ¿no? Y contradicciones. Entonces, realmente el mundo no es una cosa, ¿no? Es el lugar de existencia del ser humano. Entonces, la complejidad del ser humano se manifiesta en el mundo, ¿no? No hay que entender el mundo como el planeta Tierra, ¿no? Eso. Ahora, el modelo es Cristo. El problema es que Cristo, que si uno ve el ejemplo, sale, se encuentra con los pecadores, él no comete actos de camuflaje, ¿no? Por eso lo matan. También tenemos como modelo a los apóstoles, ¿no? O sea, yo creo que Cristo no fundó una sociedad de estilo Qumran, vamos a escondernos del mundo, ¿no? Sino es el que sale al encuentro, ¿no? El que descubre la bondad de las cosas y también llega a sanar, ¿no? Pero desprecio, huida, creo que, al menos en el Evangelio, no se encuentra. Por supuesto que sí hay ciertas interpretaciones ya de carácter gnóstico, por ejemplo, ¿no? En las cartas pastorales, pero son catalogadas como no correctas, ¿no? Esa huida del mundo que ya se menciona de algunos cristianos, la misma negación de la encarnación, ¿no? Tiene que ver quizás con este temor de no enfrentar el reto que la misma encarnación plantea. Bueno, pues muchas gracias, un aplauso.